Hola a todos, muchas gracias por acceder a esta presentación. Mi nombre es Miguel Ángel López Muñoz. Soy doctor en estudios hispánicos, doctorando en ciencias jurídicas y políticas, además de profesor de filosofía y preparador de oposiciones durante 16 años. El título de mi intervención es el papel de los temarios de oposición en la formación inicial del profesorado, modelos y consecuencias. En particular voy a hacer un análisis de un caso, el caso de los temarios de filosofía en el acceso a la función pública docente en el territorio español. Bien, la secuencia que voy a seguir en esta breve exposición, que desarrollaré oportunamente en el texto escrito, será la descripción de un marco teórico en la que haga referencia a las sociedades democráticas de carácter plural, ideológicamente plural, y el recorrido por los temarios que provienen de 1993, los actuales, eh, resultado de una revisión a la baja de los temarios anteriores, que provienen de los años 60. Han tenido dos intentos de revisión en 2011 y 2017, respectivamente, con diferente recorrido normativo, pero con el mismo resultado, infructuoso a la hora de ser efectivo en su renovación. Con este trabajo se pretende conseguir tres grandes objetivos con esta investigación que he realizado. En primer lugar, poner en valor el temario de la oposición en el proceso de formación inicial del profesorado. En segundo lugar, informar sobre la investigación realizada, sobre cómo y quiénes han formado parte de la comisión encargada de la renovación de los temarios de filosofía. Y en tercer y último lugar, realizar un análisis de los temarios de oposición, tanto del vigente como del malogrado de 2011 y del borrador de 2017, que en ningún caso pues, llegaron a concretarse en un cambio de temario. No cabe duda que a la hora de enseñar y de aprender cualquier cosa, pero en este caso en particular filosofía, el cómo aprender es algo fundamental y por tanto la didáctica filosófica tiene un papel relevante. Y en el marco del desarrollo de las tecnologías educativas y vinculado a los cambios sociales recientes, esa innovación filosófica necesita ir de la mano de la didáctica igualmente. Sin embargo, más allá del cómo enseñar y de su relevancia, la pregunta por el qué enseñar es algo que antecede al cómo enseñar, en la medida que establece el contenido orientativo y la condición de posibilidad sobre la forma o el modo de aplicarlo. Y en este sentido, se convierte en cuestión filosófica anterior a la cuestión de la innovación didáctica misma. Esta pregunta se resuelve habitualmente en el marco normativo curricular establecido por la Administración. Sin embargo, existe otro ámbito definitorio sobre el qué enseñar, un ámbito con voluntad de permanencia sobre las diferentes disposiciones normativas, especialmente en el ámbito español, que han tenido cambio legislativo de forma regular a lo largo de las décadas. Un ámbito con voluntad de permanencia sobre esas disposiciones curriculares que en la mayor parte de ocasiones suele quedar en el ángulo muerto de los retrovisores de análisis y de reflexión, el temario de oposición, en el marco del acceso a la función pública docente en España. La cuestión o las cuestiones son las siguientes. Si todo plan de estudio se caracteriza por su falta de neutralidad, ¿en qué medida el temario de oposiciones posee igualmente un carácter ideológico? ¿Cómo condicionan estos contenidos en el cómo enseñar?
cómo influye en la calidad de la formación inicial del profesorado y, en definitiva, cómo repercute en la calidad democrática transmitida a través de un centro educativo. El resto de este informe, de este análisis que me propongo, tiene por objeto dar respuesta a estas preguntas, especialmente a través del análisis del borrador del nuevo temario hecho público a finales de 2017, el más reciente. El actual temario de oposiciones en la especialidad de filosofía se remonta a la orden ministerial de 9 de septiembre de 1993, que se regula en el Real Decreto 850/93 de 4 de junio, en relación a la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo de 1990. Sin embargo, a pesar de ser el temario vigente, la Administración, consciente de la necesidad de su revisión o de su renovación, en 2 ocasiones ha tenido un proceso de revisión con carácter extensivo a todos los temarios de secundaria, de todas las especialidades. El primero de ellos fue en 2011, hecho público a través de la Orden 3138/2011 de 15 de noviembre, por la que se aprueban los temarios, que ha de regir los procedimientos de ingreso, acceso, adquisición de nuevas especialidades. A continuación, se realiza una somera presentación de ese temario, que sería derogado inmediatamente después del cambio de gobierno producido tras las elecciones del 20 de noviembre de 2011. En primer lugar, fue un temario firmado por el ministro Ángel Gabilondo tras un consenso con el principal grupo parlamentario de la oposición y una vez escuchadas las comunidades autónomas. Supuso un aumento de 71 temas a 80. Los títulos de los diferentes temas, además, como característica distintiva, se concretaron con el desarrollo de epígrafes igualmente prescriptivos que contribuyeron a acotar e interpretar el título, que es lo único que el opositor tenía hasta ese momento como temario, el título de diferentes temas. Además, la existencia de esos epígrafes supuso una novedad en ese momento y se reproduce en todas y cada una de las especialidades. Los epígrafes con los que acompaña cada tema del temario de filosofía son siempre 3, excepto en 17 temas, que el número de los epígrafes es 2. Mantiene iguales los números de 13 de los 71 temas del temario anterior, desaparecen 16, 24 son completamente nuevos y 43 vienen o aparecen reformulados en distinto grado, lo cual nos da una cuenta del calado de su revisión. Además, supone una actualización del temario del 93 en la medida que introduce aspectos como la lógica no formal, la estructura modal de la realidad, el proceso de secularización, la ética en el pensamiento helenístico, autores como Agustín de Hipona o movimientos como el utilitarismo y el pragmatismo que no habían aparecido hasta ese momento, o amplía el número de temas dedicados a la filosofía de la ciencia, la estética, la sociología, la filosofía política, la ética aplicada y la historia de la filosofía. No obstante, no se hace referencia a campos completos del pensamiento filosófico como la filosofía de la mente y el pensamiento filosófico español, que se reduce a Ortega y Gasset y el exilio tras la guerra civil y durante la dictadura. 6 años después, es decir, en 2017, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hizo público un borrador para un nuevo temario de filosofía, al igual que el resto de especialidades de secundaria. Aunque a día de hoy es un intento frustrado de renovación, tanto por su no publicación en el Boletín Oficial del Estado, por su mala recepción que tuvo, como por el nuevo cambio de gobierno efectuado en junio de 2018, es importante valorar el sentido de una propuesta elaborada de modificación en una pieza tan sensible en la formación inicial del profesorado
como es el temario de oposiciones. Y en este sentido destaca y es digno de tener muy presente que lo primero que llama la atención es el secretismo con el que los trabajos de revisión se han llevado a cabo. Todos los intentos llevados a cabo por conocer la composición de esta comisión, en la investigación que hemos llevado a cabo, han sido infructuosos. Miembros que forman parte de esa comisión, los tiempos que se han invertido, la metodología de trabajo, plazos legales, absolutamente nada. Eso tanto en el ministerio como en personas dedicadas a asociaciones de filosofía. Por otra parte, supone un aumento de 71 a 74 temas, es decir, hay un aumento de 3 temas. La base para su revisión es el temario vigente. Al igual que en el temario de 2011, los títulos de los diferentes temas se van concretados con el desarrollo de epígrafes de carácter prescriptivo. El número de epígrafes con los que se acompaña cada título se comprende, en este caso de una manera muy amplia, entre 3 y 8, y la media de los temas está en torno a 4,5 epígrafes por tema. Mantiene iguales los títulos de 40 de los 71 temas, desaparecen 9, 16 temas son completamente nuevos y 18 se reformulan en distinto grado. De manera más particular, la revisión del temario de 1993 no se puede hablar de actualización en sentido pleno. Tendría el siguiente carácter. En primer lugar, la filosofía del lenguaje queda reducida a un único tema, titulado Lenguaje y pensamiento, teorías del significado, e incorpora epígrafes tales como la palabra ontológica de los realismos al nominalismo, la palabra del espíritu de Hegel a Gadamer, donde hay una predominancia metafísica y hermenéutica, incluso en este tema de filosofía del lenguaje. En los temas de lógica no se habla de lógica informal, pero se recupera la lógica aristotélica o la lógica de clase, a pesar de que no está incluida en los currículos vigentes. Los temas de filosofía de la ciencia se reducen de 3 a 2 y se introducen temas como el paradigma aristotélico de los grados de abstracción y experiencia. Los temas de teoría del conocimiento se aumentan, pasan de 3 a 5, teniendo como novedades los titulados Crítica, Esencia y Ser del Conocimiento, epígrafes como El ser del conocimiento, Ser metafísico del alma, Logicismo trascendental, donde una vez más se ve esa vuelta al carácter teológico o metafísico de determinada época de la historia de la filosofía. De hecho, los temas de metafísica pasan de 5 a 8, con títulos como Metafísica, el dinamismo de lo real, o el problema del ser, esencia y existencia, o principios de causalidad y de razón suficiente según la verdad del ente. Los temas de filosofía de la religión igualmente aumentan también los temas de sociología, se elimina, curiosamente, el tema dedicado a evolucionismo, se elimina el tema de psicología dedicado a la sensación y a la percepción, el tema dedicado a la filosofía de la técnica, se elimina igualmente, se elimina también la filosofía política que hace referencia al estado de bienestar, se introduce el tema titulado La filosofía después del Holocausto, en referencia a autores como Levinas, Paul Ricoeur o Cohen, y respecto a la historia de la filosofía se reorientan temas como los de Platón, donde se habla de principios del ser, los de Aristóteles, donde se habla de filosofía primera. En definitiva, y a manera de conclusión, el valor del temario de oposición se encuentra en conexión directa con su influencia en la formación inicial del profesorado durante su preparación para la fase de oposición en el acceso a la función pública, que duda cabe. En esa conexión no cabe duda que el temario de oposición puede contribuir de forma decisiva al grado de actualización científica y al grado de conocimiento de la pluralidad doctrinal y metodológica de la filosofía y su historia.
son muchas las generaciones influidas y condicionadas por estos temarios y que por tanto se ven influidas y condicionadas por el voluntarismo político en sus respectivos juegos e intereses ideológicos a la hora de modificar estos temarios. El caso del borrador del temario de filosofía de 2017 no es un hecho anecdótico, ni lo es, ni es algo que deba atribuirse sin más a una orientación ideológica determinada, sino el resultado, consideramos, de una penuria intelectual e incluso de un control religioso de los ámbitos de decisiones políticas y públicas, lo cual afecta de forma directa la calidad democrática de nuestra sociedad, en una reorientación que se aleja del carácter de los principios básicos de un marco común constitucional de carácter democrático y, por tanto, laico. Pues hasta aquí nuestro trabajo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y estaré encantado de responder a cuantas cuestiones consideren oportunas. Muchas gracias.